ese bombo nomás. Y en esta Feria del Libro hay para todos los gustos y es por eso que nos vamos a meter de lleno en un conversatorio que nos habla de la relación entre la literatura y la antropología. Se trata de una ronda de lectura de textos publicados e inéditos por parte de Elizabeth Vergallo. Justamente vamos a disfrutar cada uno de ellos y ver cuál es esta relación. Quédate para poder seguir disfrutando todavía mucho más de esta Feria del Libro Federal. Buenas tardes. Muy contenta por poder participar de este evento. Muchísimas gracias, muy agradecida a la directora de Cultura y a la directora de Letras de la provincia del Chaco, Claudia Goy. Es una feria del libro a todos quienes han participado en la gestión de esta feria, que me parece que justamente su importancia radica en que se da en el interior de la provincia y en ese sentido creo que son mucho más particulares e interesantes que a veces ferias que se producen en otros capitales o centros más grandes, ¿no? Agradecer, como decía, a quienes a las otras personas que han participado en la gestión de esta feria. Y me voy a presentar. Mi nombre es Graciela Elizabeth Vergallo. Soy magíster en antropología social, escritora. Con posgrado en gestión cultural y comunicación y especializada en literatura argentina y latinoamericana en la Fundación Mempo Giardinelli, Universidad de Virginia. Docente de posgrado en la universidad, investigadora. Voy a comentar algo de mi biografía, algunas publicaciones, por donde ha rondado de alguna manera mi vida para que se entienda desde dónde escribo, cuáles son las marcas de alguna manera de mi escritura y el porqué del título que es Literatura y Antropología, el título de esta ponencia que es Literatura y Antropología, lectura de textos publicados inéditos. Los ámbitos en los que me muevo son la literatura, la antropología, los derechos humanos, la ecología, participo activamente en estos temas y la educación, como había mencionado. He publicado poesía, narraciones, ensayos, crónicas y otros textos periodísticos. Tuve un segundo premio en poesía en el concurso literario internacional bilingüe de Trace per la Meta en Italia en el 2017. Premio Beirabé de poesía con Tierra sin Mar y Crónicas Nómades. Fui también finalista en un concurso internacional de poesía a comienzos del 2000. He publicado recientemente una compilación de poesía que reúne 3 poemarios míos: Tierra sin Mal, Crónicas Nómades y La Pasión, y con el título de la trilogía de Saberes Prohibidos. He publicado también informes, un informe socioantropológico que se llama Bosques, Culturas y Derechos, el impacto sociocultural de la deforestación en territorios del Chaco, que también es parte de lo que es mi actividad en la antropología, esos informes socioantropológicos, ¿no? He publicado narraciones como Cruces de Ingra. He tenido un premio provincial de ensayos con Danza en el Viento, Memoria y Resistencia Com, premio literario del Colegio Médico Gremial del Chaco, por otro libro que se llama La Salud en el Oeste Indígena Chaqueño, Realidades Socioculturales y Rituales. He trabajado en total unos 20 años en temas que tienen que ver con población indígena en diferentes aspectos, ¿no?
Bueno, y en coautoría, varios libros, voy a mencionar algunos: El mundo de la cultura cuántica, que fue publicado en Granada y Nueva York; Diversidad cultural y desarrollo sustentable, Bandoleros rurales correntinos; Norte Grande, cultura y región, Sabores del Chaco. Bien. Y como decía, realicé informes socioantropológicos en causas legales vinculadas a temas de población indígena y de temas de derechos humanos. Bueno, el porqué relacionar antropología y literatura. Creo que es como una especie de marca que hay en mi escritura, ¿no? Esa relación, de alguna manera, de estos dos campos que son la antropología y la literatura. En este contexto en el que estamos, una situación de pandemia, el mundo, la tierra, la humanidad nos interpela en un montón de cuestiones que teníamos olvidadas. La relación con la tierra, la relación con los afectos, con les otros, con la comunidad, con cuestiones que tienen que ver directamente con la sobrevivencia, sostener los tejidos, los sentidos. Aquí es donde entra la antropología. La antropología, de alguna manera, tiene que ver con intentar entender los significados, los sentidos que se construyen socialmente, que nos construyen y que construimos activamente hacia adelante. El modo en que nos representamos el mundo es algo que se va construyendo con otros. Con otros construimos los símbolos, los códigos, las referencias compartidas, los lenguajes, ese tejido vital que nos sostiene. Esto tiene que ver con la historia, con la memoria, ¿no? La memoria es fundamental para sostener ese tejido y en ese sentido también la memoria es política. ¿Qué papel juega la literatura en este presente que nos toca vivir? ¿Se puede decir que la literatura es solo ficción y como tal, además, es una cura? ¿No? Nos ayuda a darle sentido a este momento o a intentar evadirlo o intentar resolverlo. No. La literatura no es solo ficción, es también pensamiento, otro modo de conocimiento. La literatura es algo que se construye con retazos de la realidad, de ficción, de pensamiento, así como la vida misma. Pero también el modo en que pensamos y el modo en que hacemos literatura puede estar condicionado socialmente, atado a ciertos paradigmas. Y está bueno que tomemos conciencia de esto para poder elegir, tomar aquello que tiene sentido y seguir, ¿no? Pensar la relación entre literatura y antropología es también considerar una vuelta a casa de la literatura. Discutir ciertos criterios de autoridad, ¿no? Las academias, bueno, algo nos van a aportar del maravilloso conocimiento de parte de lo que sería muy bueno del conocimiento universal. Las editoriales, en el peor de los casos, las industrias culturales no pueden determinar el modo en que pensamos, sentimos, hablamos, escribimos. Pensar la relación entre literatura y antropología es entender la importancia de esa relación en sus diferentes escalas, pero también reconocer y reconocernos en el paisaje natural y social que nos rodea. Y en esa memoria social que nutre ese paisaje. Dice Ricardo Piglia que se ha establecido una norma lingüística que impide nombrar amplias zonas de la experiencia social y que deja fuera de la inteligibilidad la reconstrucción de la memoria colectiva. Bueno, ahora voy a leer un poema, voy a hacer algunas reflexiones y en el interín voy a ir leyendo algunos de mis escritos. Me parece que
son temas que tienen que ver con este presente y que de alguna manera, bueno, son como pensamientos en voz alta que quería compartir, ¿no? Este poema se titula El mapa y es un poema de un poemario que se llama Crónicas Nómades y dice así. Hay un abismo inmensurable en la espera. Mientras tanto escribimos, tanteamos pinceladas, hilvanamos con los hilos de los colores que hubieran el mapa de un peregrinaje, a veces invisible, nuestra vida. Intentamos que ese mapa inventado nos proteja de los peligros del camino, como si fuera la luz que en un instante alumbre la posible oscuridad, encienda la visión, nos asombre una y otra vez. Como se recorren los laberintos de un antiguo templo tras indicios de algo que hay que descubrir, la piedra filosofal, el azot, el misterio oculto en el fragor de las palabras mismas. No es otra cosa el encuentro que la continuidad del mapa en nuestra piel, una obra de arte, un soplo, una sutil persistencia. Bueno, a continuación voy a hablar de uno de mis libros en relación a ese encuentro, ¿no?, entre la literatura y la antropología. Me refiero al poemario Tierra sin mal, que es un libro que se publicó en el 2009 aproximadamente, y que luego lo incluí en la trilogía poética. Primero se publicó como libro individual por Librería de la Paz y en el 2017 fue parte de una trilogía poética publicada por la editorial Contexto, cuyo título es el de la trilogía Saberes Prohibidos. Bueno, el título de Tierra sin mal alude a que ese título no significa solo que la tierra no tenga males, ¿no? Que la tierra no tenga males en el sentido de que no sea una tierra avasallada, no sean territorios avasallados, no sufran, digamos, los efectos del extractivismo y todo esto, ¿no? Y sus consecuencias en la población y demás. También la misma literatura, ¿no? La literatura a veces sigue reproduciendo un orden social y un orden de conocimiento dominante. ¿Cuáles son los criterios de autoridad en la literatura, ¿no? Generalmente las críticas literarias se hacen referencia a, digamos, los libros sagrados o autores que son considerados así como, bueno, intocables. Entonces, bueno, se ven cuáles influencias se tienen qué influencia hay de tales autores en la escritura propia. Pero digamos, aquí lo que intenté hacer es otra cosa, ¿no? Dar vuelta, invertir esta cuestión y decir, durante mucho tiempo, el tiempo que anduve en esta región, fui reuniendo textos literarios indígenas, también registré frases, no solamente textos, algunos publicados, sino también registré algunas frases que escuché. Y bueno, y esas frases las inscribí como epígrafes, en este caso, digamos, en el libro, en el poemario Tierra sin mal. Y a partir de ese epígrafe construí poesías, poemas, y inspirándome en esa otra fuente de conocimiento, ¿no? Entonces es como salir de esos criterios normales de autoridad, ¿no?, que son otros literatos de otras extracciones, y partir de otras fuentes de conocimiento, ¿no? Bueno, en este caso, de la literatura indígena. Y ahora voy a leer un poema que bueno, es parte de ese poemario, y este poema sí fue el poema que recibió un premio, como comentaba anteriormente,
en Italia, un segundo premio de poesía en Italia, y se llama Gente del Agua, Gente del Agua. Lo seleccioné particularmente porque en estos últimos tiempitos se está debatiendo en Argentina la ley de humedales y que es tan importante y tan significativo que se pueda lograr sancionar esa ley de humedales, ¿no? Bueno, porque hay una ausencia, un vacío legal en esto y se requiere por muchísimas razones que ya están expuestas. Voy a leer entonces Gente del Agua. El humo del gran fuego que destruyó el mundo y de todos los fuegos que arden sobre la tierra forman las nubes. Mitocón. Cuando las estrellas bajan por las noches a temblar entre las hojas que copulan con el río, la gente del agua ve solo caminos de agua. Los caminos del agua llevan los ojos cerrados, pero luego se dan cuenta. El río de noche tiene grietas por donde pasan estos seres que también son de otros mundos. Cuando el río se mueve, es la cabellera de una mujer en celo. Hay también guardianes, quienes sostienen la lluvia, y quien abre la puerta para que caiga el agua sobre el mundo. De noche el río es ciego. La lluvia, dicen, puede ser una mujer que llora, pero las gotas que caen pesadas al río pueden volver a sus ojos con el fuego. La sed de la tierra y la mujer que llora se parecen. Osacero llamaban los chamacocos a los pájaros oscuros de la lluvia. En el río el tiempo se vuelve un torrente y los pájaros del agua confunden sus nidos y se quedan en los ojos de los hombres que esperan. A veces veo un viajero a caballo cruzando el cielo con un poncho rojo y flecos de lluvia y río. El ritual de la lluvia es ronda de fuego y en sus orillas quedan historias secretas como brisas cálidas y quietas. Eso que queda fuera de la memoria a veces es bruma y se mezclan los rostros y las horas en el murmullo del alma que fluye. Los ríos son los dedos de la luna que acarician el cuerpo de la tierra. También son heridas, porque la vida es un tejido y cualquier hilo que se arranca puede quebrar su trama. Un poema es una lágrima de luna templada en la risa de la gente del agua. Bueno, ahora voy a hablar de culturas y escrituras, ¿no? En nuestros sures, en nuestra Abya Yala, América Latina, Abya Yala, ¿no? Que es la denominación que dan los pueblos indígenas a este sur del continente. En nuestros sures hay que interpelar ciertas categorías de conocimiento dominantes vinculadas con la literatura, como la separación, por ejemplo, de lo oral de lo escrito, pensar que la letra escrita es la única literatura posible o escritura posible, y se instituye como dominante. Sin embargo, hay diversos modos de escritura que se pueden entender como textos que también dicen cosas, otros lenguajes. Por ejemplo, las pinturas de los Nivaclé, las cuerdas anudadas de los incas, los libros Biombo Amoxtli, mesoamericanos y así otras tantas expresiones, otros lenguajes. Hay una tradición dominante que privilegia cierta racionalidad sostenida en la cultura letrada hegemónica, que es, por ejemplo, el decir y no el hacer. Se han ignorado categorías enteras de representación, maneras diferentes de configurar el tiempo y el espacio.
Se han ignorado otros modos de conocimiento, estados de conciencia, realidades, otros lenguajes. En síntesis, hay mucha historia invisibilizada en nuestros sures y mucha literatura invisibilizada también. Así como mucha reexistencia invisibilizada, ¿no? Reexistencia es esta conjunción de resistencia y existencia, ¿no? Los pueblos resisten porque existen y es en esa resistencia, existencia, que plasman su existencia futura en el presente. Y volviendo a este presente y a esta situación que nos toca vivir como humanidad, es la lógica dominante en aras de la acumulación la que nos condujo a esta crisis civilizatoria, a este mundo dominante, tecnologizado, industrializado que conocemos, a esta lógica extractivista que arrasa territorios, biodiversidades, poblaciones, conocimientos. No creo que baste la ficción, la literatura como una salida sin procesos de relacionamiento, reflexión y empoderamiento social. Creo sí que la literatura, como el arte en general, pueden ayudar entendiéndolos como otros modos de conocimiento que nos permitan entrelazar realidad, ficción, pensamiento, que nos ayude a darle sentido a esta coyuntura y este otro mundo que se nos viene, o que construiremos, ¿no? Dice Sonia Malouf en su libro Antropología, Narrativas y Búsquedas de Sentido, dice lo siguiente: para compartir la experiencia humana se cuentan historias. La necesidad de contar historias tiene que ver con la búsqueda del sentido, que solo es posible en el encuentro con el otro. Solo en el encuentro con el otro nos reconocemos, nos reconstruimos y logramos hacer sentido. Por eso, y bueno, y hablando del encuentro con las otras, con las mujeres, acá elegí un poema que es inédito, que lo voy a leer, y que se llama La ronda de lunas y el color púrpura, y que también tiene que ver con el agua, ¿no? Bien, ahora lo voy a leer. La ronda de lunas y el color púrpura. He visto a la gente del agua y he sentido en mi cuerpo sus plegarias, sus ritos, sus fuegos, sus peregrinaciones. Cuando sopla el viento, cuando el cielo truena, cuando caen sus hilos, también supe de sus danzas. He sabido de seres que acechan, de guerras, pero también de ceremonias, fiestas y epopeyas de la gente del agua. Aprendí de las mujeres sabias sus consejos para los días siguientes. Supe que en días de tormenta la memoria se descuelga. Aprendí las caricias del alumbramiento y las señales ocultas en los nombres. Que las manos dicen cosas que en aromas o vapores llegan a sagrados reinos. Que la ronda de lunas es sagrada y el poder y el dolor del color púrpura. Supe de los mapas secretos del agua. Nací en noche de tormenta, por eso el agua fluyó de mis ojos como arroyo con destino incierto. Quizás por las muchas muertes, por purificación, he lavado mi cuerpo con agua de napas profundas y mi pelo con agua del cielo. Como un árbol de niebla, he sorbido el agua de las hojas, la he guardado en tinajas, la he curado con el palo santo. Los pies en el barro y mi alma flotando en las hojas, así fue que nació mi canto. El agua fue mi primera cópula, un espejo que se llevó el alma, el cuerpo de mis lágrimas. Supe que allí estaban en germen esos seres que luego renacerían en peces, guijarros, raíces, hierbas. Supe también de barcos perdidos, de tesoros ocultos, de pedidos de auxilio. Hay cosas que solo pueden ser señales de otras, y así, las cosas que vemos nos devuelven a veces instantes que perdemos.
Sé también que hay seres que buscan las almas perdidas de sus dueños para devolver al cuerpo su memoria. Aprendí que el agua es el ojo de la tierra, la que vio mi desnudez tostarse de luna antes de perderme en la niebla oscura. Bueno, voy a hacer un comentario ahora sobre un libro que lo tengo listo, que está preparándose para ser publicado y que se llama Crónicas del Chaco Invisible. Y aquí también hay otro encuentro en este libro de crónicas entre la literatura y la antropología, ¿no? He publicado otras cosas, ensayos, pero digamos, es el primer libro de crónicas que publico, ¿no? Y pasa lo siguiente con la crónica y con la antropología, ¿no? El método de la antropología es el método etnográfico, particularmente. Y, disculpas, por favor. Y de alguna manera el método etnográfico implica que uno que uno deba estar en el lugar, registrar, reunir testimonios, construir conocimiento con los otros, con el otro. Y en la crónica también, la crónica requiere que los testimonios y que los testimonios que uno reúne se los tomen in situ, requiere de observación, requiere del contacto con los otros y en ese sentido hay como una confluencia. Piglia la llama, Ricardo Piglia llama a la crónica la lengua perdida, ¿no? Dice que la crónica conjuga la narrativa histórica con la ficción, el periodismo con la literatura, liga la objetividad y la subjetividad, la oralidad y la escritura. Es un género por demás camaleónico. La crónica posee así un carácter híbrido y cambiante. En ella pueden rastrearse a la vez los impulsos del ensayo y del testimonio, de la crítica y de la ficción. Esta condición híbrida le otorga un sentido político a su escritura. Le provee de un carácter anticanónico. Bueno, esta cualidad que tiene la crónica, al menos tal como uno la concibe, ¿no? De poder enlazar la observación, el testimonio, el estar en el lugar, esta confluencia de quizás una escritura que puede ser poética y narrativa, de alguna manera hace que confluya el tipo de trabajo que uno hace a veces en territorio con la etnografía, digamos, y esta posibilidad de hacer escritura poética inclusive dentro de la crónica. Y bueno, tiene esa flexibilidad que permite incorporar muchos lenguajes en esa misma escritura, ¿no? Dice Piglia que la lengua en general se ha convertido en un territorio ocupado que define los niveles de comprensión y de sentido muy lejos de los registros de la lengua popular y las experiencias concretas de la vida cotidiana. Los que resisten hablan entre sí una lengua perdida. Bueno, así la considera, ¿no? Que es una lengua perdida, una lengua que se puede recuperar de alguna manera, ¿no? Sin tantos corsets y sin tantas fronteras. Bueno, una última reflexión respecto a este presente del cual que no podemos eludir, o sea, volvemos permanentemente, ¿no? Si se arranca un hilo de la trama de la vida, hay algo que se desarma. Hay que trabajar para construir otro futuro posible, otro modelo civilizatorio, más justo, más feliz para los humanos y para todos los seres que existen
en este planeta. Esa es la dimensión ética que no hay que perder jamás de vista. También hay que repensar la literatura, interpelar los cánones que hacen que sea un territorio ocupado, ¿no? Y recuperar esa lengua perdida, como decía Piglia. Y bueno, este libro de crónicas, Crónicas del Chaco Invisible, es el título, tiene que ver con experiencia, con el haber andado, he tomado cuestiones que tienen que ver con el haber andado en la región, el haber experimentado, el haber vivenciado cosas, que luego las reuní en las crónicas y que obviamente tiene también una dimensión poética, hay ficción, por supuesto, ¿no? Y bueno, tiene que ver con todo esto que venimos hablando, con esa necesidad de experimentar este otro terreno, esta lengua perdida que es la crónica. Voy a leer un poema que se llama Nómades y que es también un poema del poemario Crónicas Nómades, y dice así: quizás el camino no era solo desierto, sino la persistente edificación sobre las cosas calladas, aquello que todavía no sabemos. Había que inventar nuevas palabras, como si fueran la única caravana nítida y persistente que pudieran prolongar la fugacidad del paisaje, como el cuerpo que se reconoce cada vez que se incendia a sí mismo. Quizás la luz no se agota en las formas de los médanos, ni en las ciudades que más allá, bajo una luna cuyo lado oscuro me está vedado todavía. Quizás lo que a veces dibujo en esta arena, en la transparencia de las noches, sea el espejo de los deseos, un mapa tejido con retazos del camino recorrido y hebras luminosas de senderos que adivino con la intención de la permanencia. Quizás no es tan incierto el camino de los nómades. Y bueno, para terminar, quería leer un fragmento también de un poema, de otro poema, porque es bastante largo y voy a tomar la última parte de este poema. Se llama Silencio, ¿no? Y dice así: escuchad, ¿qué dicen ahora las voces del viento, las palabras de los profetas, la textura de la tierra, el aroma de las hojas, las historias secretas, el mensaje de un pájaro rojo en el árbol vibrante del tiempo? La gente abrazada en torno al fuego para hablar con sus vivos y sus muertos. ¿Cuáles eran sus consejos? Quedarse quietos, escuchar. ¿Qué quiere decirnos el Axis Mundi, la antigua música del mundo? Respirar lo profundo. ¿Qué quieren decirnos los astros? ¿Cómo se revela la memoria de la tierra? ¿Por qué en la visión se refleja? Yerá, espejo de mi alma, sos mi sentido común, de vos depende mi vida, mi alimento. Que se acerque el aire al agua, el agua a la tierra, que el calor de este caldero llegue al reino de los cielos. Entre nosotros se juega el mundo, el universo. Ese es el secreto. Bueno, muchísimas gracias por permitirme pensar en voz alta y leer algunos de estos escritos. Y bueno, será hasta otro momento y muy, muy agradecida nuevamente.